noches. En el programa de hoy, el número 10 de las claves, abordaremos de nuevo el problema de las drogas. En el programa pasado nos dedicamos fundamentalmente a verlo desde la perspectiva del consumo y nos centramos concretamente en el análisis de la propuesta del alcalde Gustavo Petro de crear en Bogotá centros de consumo controlado y atención a personas especialmente vulnerables en esas zonas críticas que se llaman las ollas. Hoy nuestro objetivo es recoger algunos de los interrogantes que quedaron planteados en el programa pasado sobre cómo enfrentar el narcotráfico, cómo encarar el problema de las mafias, el fabuloso negocio, millonario negocio de las mafias que crea graves problemas de seguridad, de criminalidad, de corrupción. ¿Y qué hacer si la llamada estrategia o la lucha contra las drogas, una estrategia centrada en la provisión y la represión, parecen haber fracasado? Y cuando cada vez más se abren más espacios para buscar nuevas fórmulas de enfrentar el problema y países como Uruguay avanzan en la dirección de legalizar algunas drogas, concretamente la marihuana. Como siempre, esta noche me acompaña Antonio Caballero, quien comparte la dirección del programa y cuya posición a favor de la legalización ha dejado en claro desde hace años en numerosos artículos e intervenciones públicas. El doctor Rodrigo Umprimi, jurista, profesor de la Universidad Nacional, conjuez de la Corte Constitucional, director del Centro de Estudios de Justicia, columnista del Espectador y autor de numerosos libros y artículos sobre derechos humanos y asuntos jurídicos. También nos acompaña el doctor Ricardo Vargas Mesa, sociólogo de la Universidad Nacional, consultor internacional en temas de desarrollo y legalidad y seguridad y autor de numerosas obras, entre las cuales quisiera destacar Narcotráfico, Guerra y Política Antidrogas. Y José Ángel Hernández García, docente de la Universidad de La Sabana, doctor en Historia Contemporánea y ha sido participante en foros sobre problemas de la actualidad colombiana. Para preparar el terreno del debate, los invito a ver un breve resumen preparado por el equipo periodístico de Las Claves sobre el programa que hicimos la semana pasada, que nos dará un buen punto de partida. Vamos a abordar hoy un problema crucial para el mundo y especialmente doloroso para América Latina y sobre todo para Colombia, como es el de la producción, procesamiento y tráfico de drogas, un fenómeno que afecta especialmente en forma dramática a los países de la región en materia de seguridad, de salud, de corrupción y hasta en la economía, y que en el caso colombiano, para colmo de males, es el combustible del conflicto armado. Gustavo Petro planteó una iniciativa para poner en marcha centros de consumo controlado de drogas que servirían para definir el problema y controlar en alguna medida sus consecuencias sobre la criminalidad. Vamos a intervenir con unas móviles, unas unidades móviles que denominan los CAMAT. Estos CAMAT y estas unidades móviles están compuestas con sus respectivos consultorios, con su unidad ontológica, y especialmente van a tener un médico, una enfermera auxiliar, van a tener una trabajadora social, van a tener odontólogo y van a tener psicólogo y psiquiatra. Y se va a hacer una atención integral a esa comunidad de esos sitios. Porque el mundo se cuestiona cada día más la eficacia de la lucha contra las drogas ante la evidencia de que la represión no es suficiente para romper, ni ha servido para romper ese círculo vicioso de consumidor, adicto, tráfico, violencia, corrupción. La propuesta de Petro no es nueva, realmente, primero no es nueva en el mundo, es copiar cosas que se han intentado en varias ciudades, desde Lisboa hasta Ámsterdam, y ahora también están proponiéndolo en Chile y en la Argentina. No es en ningún caso tan escandalosa como lo dice, por ejemplo, el procurador Ordóñez, sino que por el contrario es una propuesta práctica a un problema, para solucionar un problema práctico. A mí lo que me parece es absolutamente insuficiente, necesaria pero insuficiente. El tema es un tema complejo, yo estoy de acuerdo en que el alcalde Petro puso el dedo en la llaga y eso es importante, como en su momento lo puso el presidente Santos en la reunión de Cartagena. Es decir, el tema de la droga es un tema que hay que socializar, es un tema que hay que aceptar. Tú lo decías ahora muy bien, con 40 años de retraso, porque una de las preguntas que yo siempre me he hecho en un país como Colombia es
48 años reconociendo el narcotráfico, la producción de estupefacientes y la exportación. Y 8 años reconociendo que somos consumidores. A estos centros, que sinceramente, y perdónenme ustedes por hablar en lo paladino, me parece una auténtica estupidez, ¿no? El problema central de las drogas de daños ilegales es otra cosa. es que son ilegales. Lo único que tienen en común las drogas ilegales es que son ilegales. Es muy distinto el efecto y el cultivo, y en fin, todo es distinto entre la marihuana y el opio, o entre el LSD y la cocaína. No, ni producen los mismos efectos, ni son las mismas personas los adictos, ni esos adictos se convierten necesariamente en criminales, en asesinos en serie, como nos lo vienen diciendo desde hace medio siglo, o incluso más, desde los tiempos de Teodoro Roosevelt. Yo lo que creo es que en el tema de la discusión de la política contra las drogas hay que hacer ciertas distinciones que a veces no se hacen y que parcialmente ha hecho el doctor y que me place. Digamos, hay que distinguir. No todo usuario de sustancias ilegales es un usuario problemático. Correcto. Sobre eso hay muchos estudios que muestran que hay gente que vive toda su vida consumiendo marihuana o consumiendo heroína y son funcionales. ¿Heroína también? También. Hay unos estudios, por ejemplo, del doctor, del sociólogo holandés Peter Cohen, desde los años 90, que precisamente mostró que esa idea que la persona que consumía heroína era una persona que obligatoriamente terminaba en la calle, terrible, no, son funcionales, viven bien. La combinación entre la represión, así lo llamaría, y la pedagogía, creo que es la solución. Lo demás son pañitos de agua tibia que creo sinceramente que no van a servir ni en el corto plazo ni en el largo plazo. Y más aún que estos pequeños experimentos de legalización es la prohibición absoluta, la guerra contra las drogas, así se ha llamado siempre desde el principio, así la llamaron los principales promotores que han sido los presidentes de los Estados Unidos. No, Nixon la bautizó así. Nixon la bautizó así, siempre se ha llamado la guerra frontal contra las drogas. Es un tema donde ya no existen países productores y países consumidores. Y créame, que dándole la vuelta al mundo, comienza usted a ver rápidamente cómo esto está migrando a un tema nuevo, que se llama medicamentos y drogas sintéticas. O sea, nos ha faltado también grandes programas de prevención. Aquí Pero no hay políticas de prevención. Del conjunto de personas que consumen sustancias psicoactivas, la experiencia demuestra solo un porcentaje relativamente leve, varía según sustancias, cae en adicción e incurre en comportamientos problemáticos. La pregunta fuerte, yo creo, es ¿por qué la política contra las drogas está fundada en los casos extremos? ¿Por qué no hay una política de regulación como se hace con el alcohol o como se hace con el tabaco, en donde se admite un mercado legalizado, un mercado donde las personas que van a acceder... Que en consecuencia controlable. Controlable, no mucho más controlable. Hay un ejemplo claro, por supuesto. Aquí tenemos los San Andresitos. Enfermedad, tenemos los San tolerancia y Andresitos. dependencia. Y la gente va a comprar al San Andresito lo mismo que tiene a 100 metros de su casa en cualquier otra tienda. Y va a comprarlo más barato el mismo producto. Pero ¿cuál es el Pablo Escobar de los San Andresitos? El tema ha sido muy interesante. Nos dejó en sobredosis. Es absolutamente polémico, y vamos a plantear un segundo programa. Bueno, como ven, el tema del consumo pues fue básicamente el tema de debate del programa pasado. Vamos a chulearlo, por decirlo coloquialmente, en este programa, y vamos a partir de un poco lo que dice o lo que dijo el doctor Umprimi, de que el consumo es apenas una dimensión del problema y una dimensión limitada porque atiende básicamente a los consumidores problemáticos, pero que el tema es mucho más amplio, que es el que queremos abordar hoy. Y acudo a unas declaraciones que publicó El Tiempo ayer de la coordinadora de la Comisión Mundial sobre Políticas de Drogas, Ilona Szabo, quien sostiene que la política contra las drogas o la lucha contra las drogas ha fracasado y por partida doble. En salud porque la demanda ha aumentado y en seguridad porque las mafias han corrompido todo, hasta las instituciones. Entonces yo quisiera, para comenzar el debate, que hagamos una ronda para que cada uno de ustedes exponga su posición frente a la guerra contra las drogas, como la llamó Nixon y quien la lanzó hace 40 años, una política que fue asumida prácticamente sin objeción alguna, urbi et orbi. Antonio, le cedo la palabra para que usted ponga su primera pica en Flandes. Sí, yo creo que el problema del consumo es únicamente uno de los muchísimos aspectos que tienen que ver con las drogas.
que se refieren a todo el consumo, la producción, el tráfico, y fundamentalmente el que los crea a todos, el que los convierte a todos en problemas graves, desde la economía hasta la salud, que es el de la prohibición. Las drogas prohibidas son dañinas para las personas y para las sociedades, son políticamente dañinas, económicamente dañinas y desde el punto de vista de la seguridad más aún, por una sola razón, que es la prohibición. Si las drogas no estuvieran prohibidas, no existirían las mafias de las drogas, no existirían las sobredosis de drogas, existiría naturalmente de todas maneras un problema de salud para los usuarios, pero no estaría agravado por el hecho de que consuman drogas de mala calidad, sin control de calidad, sin control ninguno. La falta de control viene de la prohibición. Todo lo que está prohibido es por naturaleza incontrolable. Yo creo que lo que importa, la discusión que importa, siempre nos han llevado a la discusión desde el punto de vista del consumo y la verdadera discusión está desde el punto de vista de la prohibición. ¿Alguno de ustedes quiere continuar? ¿Cuál? ¿Doctor Umprimi? No, yo estoy básicamente de acuerdo con lo que acaba de decir Antonio en el siguiente sentido. Lo que muestran la evidencia empírica es que si el objetivo de la prohibición era evitar el consumo reprimiendo la producción y distribución, pues ha fracasado protuberantemente, porque todas las cifras muestran que a pesar de una represión creciente, aumento de las incautaciones, por ejemplo, de cocaína, de heroína, aumento de los recursos destinados a controlar la oferta, sin embargo, el mercado se encuentra bien abastecido. Si uno le pregunta a un adolescente norteamericano si tiene problemas para consumir, para acceder a drogas ilegales, la respuesta es relativamente fácil hacerlo. Luego, las magnitudes de la oferta se mantienen en cantidades suficientes para abastecer el mercado, no se ha incrementado sustantivamente los precios, como decían los prohibicionistas, que se iba a incrementar tanto que entonces el acceso iba a ser imposible o que la pureza iba a disminuir enormemente. Todas las cifras muestran que eso no es así. En segundo lugar, los costos de la prohibición son enormes. En el programa pasado vimos sobre todo los costos en términos de salud pública, a los cuales se acaba de referir Antonio, es decir, la falta de control de la calidad del producto, que hace que entonces muchas veces supuestas sobredosis no son sobredosis, sino simplemente envenenamientos por la falta de control del producto, la marginación del usuario que lo lleva a no acceder a programas de rehabilitación y tratamiento, esos usuarios que lo requieren, no todos lo requieren porque no son usuarios problemáticos, etcétera. Pero además... Y yo le agregaría, doctor Umprimi, los costos de seguridad. A eso sí me iba a referir. Perfecto. Es decir, pero para nuestros países latinoamericanos el costo más grave es el costo en términos de que esa economía ilícita, que es enormemente dinámica, ha generado unas mafias que han causado desafíos en términos de corrupción y seguridad a nuestros países enormes. Primero en Colombia, pero luego se ha extendido a muchísimos otros países, los países centroamericanos, México. Y finalmente, el último punto es que ese fracaso yo creo que es estructural, es decir, que ese fracaso del prohibicionismo no deriva que no se haya hecho muchos esfuerzos, que haya que hacer mejores esfuerzos, que haya que ser más finos en la prohibición, sino que hay un fracaso estructural que depende de esto. Si uno tiene una demanda por un producto ilícito, y esa demanda no depende de la represión como se ha mostrado. Países que despenalizan mantienen a veces niveles mucho más bajos de consumo que países muy duros en la penalización del consumo, como lo muestra la comparación de Holanda con Estados Unidos en marihuana, heroína, etcétera. Si eso no depende muy fuertemente de la prohibición, sino depende de otras variables, entonces uno tiene una demanda que se mantiene y una economía prohibida. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo tengo algún éxito, por ejemplo, desarticulo un cartel, desarticulo el cartel de Medellín, ¿qué es lo que sucede? Que hay una interrupción momentánea del suministro, los precios crecen momentáneamente y eso es un incentivo para que surjan otras mafias que rápidamente, en cuestión de meses, ocupan el lugar que tenían las anteriores, y eso se ha mostrado cuando hay éxito de la represión en algún lado. Por ejemplo, cuando se reprimió la marihuana en México, se desplazó a Colombia. Cuando se reprimió exitosamente en Colombia, se desplazó a Estados Unidos. Lo mismo ha sucedido con la heroína. Cuando se reprimió eficazmente en una
una parte del mundo, como en Turquía, entonces pasó al llamado Triángulo de Oro. Y eso ha sido, digamos, en todas partes del mundo. En Colombia, cuando se destruyó el cartel de Medellín, entonces el cartel de Cali tomó el relevo. Cuando el cartel de Cali fue desarticulado, surgieron los minicarteles. Cuando había y así sucesivamente, en un círculo vicioso, entonces, en un eterno retorno de lo mismo. La conclusión a la que uno llega, empíricamente no ha funcionado en reducir la oferta, que era lo que se suponía para evitar la demanda, no ha funcionado, ha tenido unos costos desproporcionados para las sociedades y su fracaso es estructural porque depende de lo que uno podría llamar la economía política del narcotráfico. Si eso es así, toca optar por buscar otras salidas. Doctor Hernández. Sí, bueno, yo vaya ya por delante que no comparto la opinión de los que me precedieron, sobre todo porque, aun reconociendo que las cifras son manejables, y que tienes cifras para todos los gustos, para los que quieren que se mantenga la prohibición, como a los que quieren liberalizar el consumo de drogas, pues... Las cifras, perdón, interrumpo, las cifras son manejables justamente porque son desconocidas. No, pero sí hay cifras. Los estados dan cada año unas cifras. O sea, en Estados Unidos dan unas cifras, en mi tierra se dan otras cifras, y aquí en Colombia también en cuanto a... Cuando se trata de un mercado clandestino, las cifras siempre serán... Pues, sí, pero bueno, cuestionables. Las cifras te las pueden dar los usuarios que aparecen o que van a intentar curarse o que van a comprar también, ¿no? Que en algunos países está controlado, ¿no? Entonces, eso sí te da un baremo que te sirve quizás para sacar algunas consecuencias, ¿no? Comentaba Primi que la prohibición no ha garantizado la seguridad. En definitiva, todo se ha pervertido de tal manera que han permeado todas las instituciones. Pero, vamos, yo no conozco tampoco que la legalización de las drogas en los países en los que se ha legalizado haya acabado con la inseguridad ciudadana. No, los problemas relacionados con gente que necesita droga y que no puede consumirla también siguen dándose. Países como Holanda, claro, que tú mentabas... Lo voy a interrumpir, doctor Hernández. ¿Usted cree que haya habido situaciones como la que vivió Colombia, que Pablo, el cartel de Medellín, que ya no vive en este puso momento, en jaque el Estado? que ya no vive en este momento, ¿no? Lo único que pasa que evidentemente son sus sucesores. Pero en jaque al Estado se han puesto también por otras cosas, no solo por eso. No, pero estamos hablando de la droga. O sea, quiero decir que Estados Unidos sea el principal consumidor de droga, o Europa sea el principal consumidor de droga, no pone en jaque a sus gobiernos. No, porque la guerra la están haciendo los pero la inseguridad ciudadana en mi tierra, el 80% de los delitos que se cometen, desde los más pequeños además, son relacionados con las drogas, en mi tierra. Eso es así. Yo sigo percutiendo en la opinión que digo, ¿no? En la combinación entre pedagogía y represión. Sobre todo porque ayer estaba leyendo un dato, cuando pasó en España el tema de la represión de las drogas, desde el Ministerio del Interior, la policía y demás entidades de este asunto, pasó al Ministerio de Sanidad las cantidades de consumo y porque se hizo una prevención y más en los colegios y demás, hizo que se favoreciera la bajada del consumo de drogas. Eso es incuestionable, no es que lo diga yo, es que fue así. O sea, que sí es posible una cierta prevención a través de la pedagogía. Y otra cosa, y sigo diciendo lo mismo, a fuer de pesado, ¿no? Hay una cierta resignación con el tema de las drogas. Ya que no podemos acabar con la inseguridad cercana a la droga, pues legalicémoslo como si fuera la panacea. A ver, doctor Vargas, usted que ha estudiado el tema desde el punto de vista de la seguridad, también el de las drogas, ¿cuál es su posición? Tengo un matiz sobre lo que se está discutiendo. Perfecto. En el sentido de que si la guerra contra las drogas es contra las drogas, sí ha fracasado. Pero no creo que en ninguna parte del mundo la guerra contra las drogas sea solamente contra las drogas. Y creo que esa es la historia del asunto en América Latina, por lo menos. Y también en parte de Asia. Yo creo que el narcotráfico nunca se da en estado puro. Siempre se da en la realidad articulado con una gran cantidad de fenómenos. Y en el caso de Colombia, como en Afganistán, se articula el conflicto armado. Y creo que la historia de Colombia en relación con drogas está íntimamente relacionada con el tema del conflicto. ¿Desde sus orígenes mismos? Digamos, porque uno pensaría, no sé, es una tesis que tengo, no sé si usted la comparta, que un poco el narcotráfico crece en Medellín y el cartel crece en Medellín cuando las élites y el proteccionismo y todo eso empieza a fracasar y hay una clase emergente frente a una imposibilidad de nuevas frentes de trabajo y empiezan a encontrar en el narcotráfico como una salida, como para buscar una emergencia frente a no sé.
Sí, pero digamos pero que... después se convierten en el combustible del conflicto armado. Porque es que el narcotráfico no termina simplemente en colocar la droga en un país que la demande, sino que necesita ese dinero finalmente lavarse, digamos. Y en la parte del lavado es donde yo veo una fuente grande de conflicto, porque en el caso de Colombia la concentración de la tierra, por ejemplo, es un factor impresionante de lavado de activos. Y al estar ahí en esa fase final, ahí creo que es donde se entrecruza bastante con el tema del conflicto y por eso en el caso de Colombia uno no puede decir que el narcotráfico haya tenido un solo comportamiento. Efectivamente, vino la guerra de Pablo Escobar contra el Estado, etcétera, un fuerte conflicto en ese sentido, pero también el Estado colombiano avaló, protegió a sectores del narcotráfico para que financiaran la guerra contra insurgente privatizada, digámoslo así. Claro, el paramilitarismo. O sea que siempre son comportamientos duales, ¿no? Lo que pasa es que los dineros del narcotráfico financian las dos partes del conflicto en Colombia. Importante. Es decir, Paramilitares y guerrilla. Tanto a los paramilitares como a la Estado. guerrilla como al Estado colombiano. Y a partir del Plan Colombia, los consumidores norteamericanos de la droga financian las dos partes del conflicto en Colombia. Los unos a través de las ayudas del Estado norteamericano al Estado colombiano para que combata la droga, y los otros a través de la financiación directa. Financiación directa no, porque esa financiación pasa también a través de los grandes bancos. En estos días multaron lo que se llamó la ventanilla siniestra en la época de López. Y lo que acaba de ocurrir con uno de los bancos más grandes del mundo, el banco de Hong Kong y Shanghái, que lo acaban de multar. Una multa insignificante que le puso México, $26 millones por haber lavado de los narcotraficantes no sé cuántos billones en el sentido norteamericano, es decir, miles de millones de dólares. Yo creo que la punta de los bancos es también importantísima en este... No, eso es capital, tener en cuenta que... Sí, pero yo quiero terminar lo que decía. Yo creo que digamos, en la valoración que se hace sobre la incidencia del narcotráfico en el conflicto colombiano, en las decisiones de política no se equiparan como dos contendores similares a las guerrillas y a los paramilitares, sino que ahí está el problema del Estado de por medio, y en ese sentido yo creo que las decisiones van más encaminadas a contener todo el auge que tuvo la guerrilla a raíz de la financiación con el narcotráfico, sobre todo después del año 95. Sí. Entonces, la presentación que se hace en el Congreso de los Estados Unidos del Plan Colombia es básicamente un plan antidrogas, pero en la práctica ese plan básicamente le apuntó más a fortalecer el aparato de seguridad del Estado para contener las guerrillas. Plan de seguridad, correcto. Pero en materia de droga no hubo ningún resultado. Bueno, para focalizarnos más... Yo quisiera hacer tres observaciones. La primera, yo sé que las cifras son discutibles, pero yo me baso para decir que esto no ha funcionado en las cifras de los informes mundiales sobre drogas que hace la JIFE, que es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que tendría el mayor interés en mostrar buenos resultados de la prohibición, y sus propios resultados, sus propias evaluaciones muestran lo siguiente. Esto es del informe de 2011, por ejemplo, las interceptaciones de cocaína han pasado entre 1900 y 2008 de 291 a 700 toneladas, o sea, la interceptación ha aumentado. Más sin embargo, la producción potencial de cocaína pasó de 771 toneladas a 865 toneladas en 2008, o sea, se mantiene básicamente estable, y en 2007 llegó a 1000 toneladas, o sea, que digamos no ha tenido una posibilidad de reducción permanente de la oferta. Entonces ese es el primer punto. El segundo punto, a lo que dice Hernández de que donde ha habido legalización no ha habido disminución del consumo. Ningún país ha legalizado toda la cadena, porque precisamente se lo impiden las convenciones internacionales. Y entonces, como no ha legalizado toda la cadena, pues se mantiene una ilegalidad, y esa ilegalidad sigue produciendo criminalidad. Pero ciertos componentes de criminalidad que estaban asociados a, por ejemplo, los problemas que tenían ciertos consumidores para obtener la droga, donde se logró hacer suministro de heroína para heroinómenos en una experiencia
en Liverpool o en la experiencia de Zúrich, estos comportamientos criminales para conseguir la heroína disminuyeron muy sensiblemente. Y en tercer lugar, en lo que dice Ricardo, obviamente en el conflicto colombiano, decir que el único tema del conflicto colombiano es el narcotráfico y a tratar de atribuirle toda la responsabilidad de la violencia es equivocado. Yo ahí comparto la visión de Ricardo, que hay problemas de la institucionalidad colombiana que, digamos, tiene precariedades antidemocráticas muy grandes. Sin embargo, es indudable que los dineros de la droga han confluido hacia allá y han agudizado gravemente la violencia del conflicto colombiano. Me hacen señales de que se nos termina la primera parte del programa. Les planteo para la segunda que empecemos a analizar, digamos, las consecuencias de las informes de las comisiones de drogas en las que participaron los presidentes Zedillo, Gaviria, Cardoso, Kofi Annan, etcétera, etcétera, y la respuesta que ha dado el gobierno, o por lo menos el gobierno del Uruguay, que parece encaminado a acoger ese llamado a buscar un modelo de regulación legal de las drogas, para la segunda parte del programa. Ya volvemos con Las Claves. El fiscal habla. Caso Garzón. Más que como fiscal general de la nación, como colombiano, mi deseo es de que ese crimen no puede quedar en la impunidad, no se quedará impune la muerte de Jaime Garzón. Por una cultura de paz. Canal Capital. Televisión pública al servicio, defensa y promoción de los derechos humanos. Las 650.000 familias más humildes de Bogotá, es decir, 3 millones de personas de estrato 1 y 2, tienen derecho, de ahora en adelante, a disfrutar del agua como una condición fundamental para recuperar su dignidad. Esto es Bogotá Humana. Supérate 2012, Sistema Nacional de Competencias Deportivas y Académicas. Supérate con el deporte, supérate con el saber y jornadas escolares complementarias. Incentivos para estudiantes, docentes, colegios, municipios y departamentos. Inscribe a tu colegio ingresando a www.superate.gov.co o comunícate a la línea nacional 0193310-761. Rectores, profesores, estudiantes, juntas de acción comunal y cabildos indígenas. Las inscripciones ya están abiertas. Supérate 2012 está en ti. ¿Quiénes pueden ser? Todo el mundo. Los derechos humanos son esas cosas con las que uno nace, como la libertad y la igualdad. También esas cosas que uno elige, como la religión y los pensamientos. Cuando luchamos contra una injusticia, nos convertimos en defensores y defensoras de los derechos humanos. Para mí, cualquier persona puede ser un defensor de los derechos humanos. ¿Alguna vez usted se ha enamorado de más de una persona al mismo tiempo? ¿No? ¿Sabía usted que hay varias personas que logran hacerlo? Estaremos hablando este próximo miércoles a las 10:30 de la noche en Canal Capital sobre los poliamorosos. No se lo pierdan. Solo aquí, en Canal Capital. Televisión más humana. La televisión pública debe hacer programas de gran impacto, que se conviertan en hechos sociales y ameriten repetición. Canal Capital, televisión más humana. Siga con nosotros en Las Claves. Bueno, yo diría que el tabú de la legalización se ha roto, ya se está discutiendo y hay un paso un poco más adelante de la discusión, que es el del presidente Mujica en el Uruguay,
que propone que el Estado controle la cadena de producción y comercialización de la marihuana, y su objetivo no solo quitarle el negocio a las mafias, sino también hay un esfuerzo de prevención y de rehabilitación, porque se supone que la venta pues tiene un impuesto y el impuesto se orienta a centros de rehabilitación y a un centro de control de calidad. ¿Ustedes qué opinan de la propuesta del presidente Mujica? Doctor Vargas, para empezar. Bueno, yo creo que el punto de partida me parece interesante, porque ellos lo que dicen es que el mercado está, digamos, confundiendo un manejo de drogas duras y drogas blandas, y que hay una gran cantidad de usuarios de drogas blandas como la marihuana, que fácilmente caen en la oferta de otras sustancias y por esa vía se enganchan y quedan atrapados en un problema de adicción o quedan atrapados en un problema Digamos de que la marihuana es el puerto de entrada a unas drogas más duras. Exacto. Y por eso legalizar ese puerto de entrada. Correcto, entonces se busca separar ese mercado, y como ese mercado tiene, digamos, unos comportamientos, digamos, más manejables en relación con otro tipo de drogas, creo que es una apuesta interesante como un ejercicio que podría servir para poder mirar de qué manera se puede asumir el comportamiento o el manejo de otros mercados, como cocaína, como heroína, o drogas sintéticas. Entonces me parece que como punto de partida es interesante, y tiene otra ventaja, y es que Uruguay entra a resolver un problema que tienen las apuestas de Europa, como Holanda, en donde, si bien es cierto, hay un manejo flexible en relación con uso, la parte de lo que es la compra para los distribuidores y los coffee shops, por ejemplo, es una parte oscura, que porque digamos, las convenciones ahí, digamos, son más flexibles para políticas alternativas frente al uso, pero son muy radicales en relación con producción y distribución. Y entonces esa parte queda un poco en el limbo, y lo interesante de Uruguay me parece que es que asumen... A transparentar esa zona gris. Exacto. Vamos a asumir el problema de producción y distribución. Y ahí me parece que ese es un punto... Antonio. A mí me parece muy interesante como punto de partida, efectivamente, pero si se entiende que se trata de un punto de partida, que no se puede solucionar el problema de la droga, de una droga, la marihuana en este caso, sin enfrentar el problema central, que insisto es el problema de la ilegalidad. Yo no creo que haya drogas duras y drogas blandas, es decir, esa diferenciación me parece que es engañosa y que induce en error. Hay drogas legales y drogas ilegales. Drogas legales son el alcohol, el tabaco. Bueno, y los barbitúricos producen adicción. Un montón de barbitúricos, las anfetaminas, y drogas ilegales que son han sido caprichosamente escogidas por comisiones internacionales, las que deciden cuáles drogas son las que figuran en las listas de las prohibiciones. Creo que mientras no se pase, es decir, me parece interesantísimo, repito, la tentativa del Uruguay como... Pero insuficiente. Pero insuficiente. No, y además viniendo del país que viene, Uruguay tiene sus limitaciones también en cuanto a influencia en el contexto internacional. Dice que si esto lo decidiera un país con una gran influencia en el contexto internacional, pues quizás esto sería una cuestión para desde luego empezar a hablar de este asunto ya en cuanto a dar más pasos a ello. Pero es Uruguay, con todo el respeto a Uruguay. No creo que se tenga demasiado en cuenta. Y además, es que no se puede tener demasiado en cuenta porque esto es una política, si no es global, Uruguay resulta que lo legaliza, pero Paraguay resulta que es ilegal. Y el comercio y el lumpen alrededor y los subterráneos alrededor de la droga, pues vendrá de los países de alrededor si no están todos de acuerdo, ¿no? Esta cuestión es como hacer la guerra cada uno por su cuenta y al final perderla, ¿no? Que es lo que puede pasar. Y si sabemos que en líneas generales la opinión de los gobiernos internacionales no va por lo que ustedes están diciendo, sino al contrario, la represión, porque fijaros que esta cuestión se plantea desde los países que ciertamente sufren porque son productores. Pero mire, este tema no se manifiesta en los foros ni en la opinión pública en el centro de Europa. Pero mire, doctor Hernández. Es curioso justamente que no se manifiesta en uno de los países, el principal consumidor, que son los Estados Unidos. En este momento hay una campaña electoral para la presidencia de los Estados Unidos y en ninguna de las... Es un tema candente en el que no se quiere pringar nadie unos días antes de las elecciones. Yo agregaría un punto, se ha legalizado la droga por la puerta de atrás, con el cuento del uso medicinal, de lo que hablábamos la semana pasada, en 18 estados del país prohibicionista. Claro, no, y además aquí hay una cosa, y perdónenme, que va a hacer que las drogas naturales desaparezcan.
es las drogas sintéticas. O sea, las drogas sintéticas serán que finalmente el problema de grandes extensiones en países del tercer mundo, plantando la droga que se produce en el primer mundo, desaparezca de manera clara. Que Holanda ya produce drogas sintéticas y algunos países del este, que de otra manera no podrían hacerlas, porque los tiempos, los inviernos no permiten esa plantación, ¿no? Doctor Uprimi, ¿qué piensa de la propuesta de Uruguay y la viabilidad de que otros países de la región se sumen a esa propuesta y empiecen a crear una especie de masa crítica para avanzar en esa dirección? Yo creo que es una propuesta que tiene todo el sentido y es totalmente razonable como propuesta de política pública frente al tema de la marihuana. Es decir, si uno tiene claro que la marihuana es una sustancia psicoactiva que tiene riesgos, pero que de las sustancias psicoactivas es una de las que tiene menos riesgos, que es la sustancia más consumida, pero que si sigue siendo una sustancia en la ilegalidad y que esa ilegalidad genera problemas para los usuarios, entonces uno debe regular el consumo. Pero no basta regular el consumo, porque como lo muestra el caso holandés, ahí hay una hipocresía en donde la droga entra ilegalmente a los coffee shop y queda blanqueada, apenas pasó por la puerta de atrás, se vuelve legal en la puerta de adelante y ahí hay una contradicción profunda, y Uruguay busca asumir esa contradicción y decir, bueno, si vamos a despenalizar el consumo tenemos que regular la oferta, y eso tiene todos los beneficios del mundo, porque si uno ya regula la oferta va a solucionar ciertos problemas, por ejemplo, que tienen los coffee shop, que es que uno no puede garantizar la calidad del producto porque sigue siendo un producto parcialmente ilegal. En cambio aquí uno puede determinar, bueno, si es una marihuana más fuerte o más suave, y eso es bueno para el usuario y le priva a las mafias locales de esa producción. Sí, pero si ¿cuál es el dinero para comprarla? Tú compras y te acercas al tema del Estado, si el Estado te dice, bueno, te garantizo la calidad de este asunto, que por cierto, lo de la calidad, lo de las drogas, a mí es otro tema a discutir, ¿no? Pero bueno, en todo caso, yo me acerco porque tengo, y cuando dejo de tener plata, porque además la droga que tiene el Estado tiene su IVA y tiene sus... Cuando dejas de tener plata, dejas de comer pan, dejas bueno, de acuerdo. Vino. Otro ejemplo. ¿Tú crees que el comercio de drogas, el comercio de armas en el mundo ha menguado el ilegal porque están legalizadas las armas en los países en líneas generales? Pues no. Sigue habiendo un comercio de armas tapado, claro, tremendo, ver, tremendo, ejemplo, porque te dejas estupefacto lo que son capaces de... El argumento en Uruguay es que controlarían el 90% y el otro 10% sería de contrabando, y siempre habrá contrabando. Resignación, lo repito lo de antes. No, sí, resignación no, resignación sí. Bueno, es que mi hijo, pues, atraca bancos, digo, por poner un ejemplo que quizás no viene a cuento, vamos a intentar hablar con él para que en vez de atracar 7, pues a ver si puede atracar 2 y que sea con supervisión de los papás para que no haya muertos colaterales en el momento de atracar. Resignación. Mal ejemplo. A ver, no. El ejemplo es malo porque el que atraca bancos le hace daño a un tercero. El que consuma sustancias psicoactivas, si se hace algún daño, es un daño a sí mismo. Te voy a repetir que en España los delitos de cualquier tipo, en una proporción enorme, están relacionados con el consumo de drogas. Y la necesidad del señor de conseguir droga. Pero entonces se legaliza y se le hace fácil. Lo de terceros, claro que sí, evidentemente terceros, los demás. La necesidad deriva de la ilegalidad que hace subir enormemente el precio. Entonces termino con lo entonces si uno tiene una oferta regulada puede manejar el precio para controlar las ilegalidades en que puedan recurrir usuarios. Bueno, eso lo dices tú, habrá que verlo. Eso es lo que sucedió con No, eso no está demostrado que sea así. En absoluto. No, bueno, tampoco está fracasado. Los niveles de consumo de la heroína han bajado desde los años 70 hasta ahora de manera exponencial. Y eso es incuestionable. Cuando se apretó a Colombia, que es el principal distribuidor de droga en Estados Unidos, porque sabemos ustedes que de Europa vienen de Bolivia y de Perú, en líneas generales. El de Europa es un poco distinto. También llega el de Colombia, igual que al otro sitio, llega a los de los otros países. Cuando se apretó en Colombia fuertemente el tema de la droga, bajó el consumo de cocaína en Estados Unidos. Eso no es cierto. Cuando hubo los precios más altos de la cocaína en Estados Unidos, el consumo estaba subiendo. Cuando el precio bajó, el consumo siguió estable. El precio siguió bajando y el consumo siguió siendo estable. Que bajen los precios y baje el consumo. O sea, que baja el precio, yo soy drogadicto y dejo de consumir ahora que está más barata. O sea, la lógica es que son dos comportamientos independientes. En los años 80 el consumo subió y cuando como toda la oferta no estaba instalada, el precio de la cocaína en Estados Unidos, con los datos que yo mostré, era más alto. Y sin embargo el consumo siguió creciendo. Luego el precio cayó y el consumo siguió igual. O sea, la variable, la relación entre penalización, precio y consumo de drogas, nadie ha probado que exista. Doctor Vargas quería decir algo. Sí, hay estudios de la Rand Corporation en los Estados Unidos que muestran que esa relación no existe, digamos, entre lo que se haga en la oferta y el comportamiento de la demanda. Digamos,
hay estudios que muestran que si se acaba el 50% de la oferta, el máximo que subiría en el precio sería un 3%, o sea que eso no tiene nada que ver con el tema de por qué disminuyó, se estabilizó el tema de la demanda en Estados Unidos. Peter Reuters dice que estas drogas tienen unos comportamientos cíclicos, los llama epidémicos, que hay unos puntos de partida, por ejemplo el crack en los años 80 en Estados Unidos, que tiene un auge y luego tiene como que se ponen de moda y se ponen de moda después otras. Y luego bajan. La heroína también valdría para eso. Luego pasó con la heroína, luego está pasando con la cocaína. Y desde el punto de vista del detalle de quiénes son los usuarios, normalmente el grupo de usuarios es un grupo relativamente reducido, sobre todo habitantes de la calle y presidiarios, que son los que sostienen el gran porcentaje de uso de cocaína y crack en Estados Unidos. Entonces, esa masa pequeña demanda un volumen grande de derivados de la cocaína. Y, digamos, esta identificación me parece que puede facilitar mucho más políticas de manejo del tema Bueno, en ese sentido, si el consumo va a seguir, porque va a seguir, no va a haber un mundo libre de drogas, el grave problema es el de las mafias. El grave problema es el de la criminalidad y los problemas de seguridad nacional y de corrupción. ¿Cómo atacarlos, cómo abordarlos, cómo enfrentarlos? Y la pregunta no es si empezar por legalizar algunas drogas no es el camino correcto. Claro, María Elvira, pero se entiende la obsesión que tenemos todos por la seguridad ciudadana. El acabar con las mafias, que son las que atentan con la seguridad ciudadana, se entiende. Pero reconozcamos que esto es un problema de salud pública también. O sea, vamos a ver. Vamos a ver que si el drogadicto no deja de tener acceso a la droga, de acuerdo, podemos acabar con las mafias, pero el drogadicto seguirá siendo un drogadicto. Es como la prostitución. Tú puedes legalizar la prostitución, pero el pretender que no hay un comercio de blancas, pues es mirar para otro lado. A ver, el tema yo creo que uno podría sintetizarlo así. La prohibición no sirve a la salud pública. Digamos, cuando uno le pregunta a un holandés por qué está de acuerdo con la despenalización del consumo, la regularización del consumo, a ellos les importa 5 el problema de las mafias en América Latina. Claro. Ese no es su problema. No, su problema es que la prohibición y la penalización agrava los problemas del consumo. Claro, es decir, no se ofrece solo eso. Es que no es eso solo. Espera, la prohibición agrava esos problemas. Entonces, para ellos la regularización es para enfrentar un problema de salud pública. Entonces, no funciona por el lado de la demanda. Y por el lado de la oferta tampoco funciona la prohibición porque crea las mafias. Entonces, ni por la oferta ni por la demanda funciona. Entonces, uno se dice, ¿para qué mantener una política? Claro que la represión solo no es la solución, pero sí la combinación entre... Vamos a ver, en la historia ha habido un montón de ejemplos que valdrían de lo que ahora mismo es una auténtica barbaridad, en el futuro será pues algo normal. Y ha sido hacia adelante y hacia atrás. En otras épocas, otras costumbres eran vistas como algo execrable y luego después se han convertido en normales. O sea, lo que quiero decir con todo esto es que la pedagogía, el intentar hacer entender, sobre todo a los menores, porque aquí se legaliza, ¿y qué vamos a legalizarlo? Para los mayores de edad, y los menores de edad será ilegal, digo yo, y ahí habrá un comercio, y habrá un comercio que será ilegal. Lo que el modelo de que la letra con sangre no funciona. Pedagogía, dicho, pedagogía. Represión y pedagogía es la letra con sangre. Ahora, el problema del alcohol demuestra que la legalización no termina con el consumo, pero sí termina con la mafia del alcohol. Y el tema que te digo yo de los años, ¿a partir de cuándo va a ser legal el poder consumir droga? Es lo mismo que el alcohol es legal a partir de los 16 años. Y de todas maneras se dan mañas de no se tomar vende alcohol a los menores de edad, evidentemente los de menores de edad toman alcohol clandestinamente. Comentamos primero lo de la marihuana, con la cerveza, con el alcohol pasa lo mismo en las fiestas americanas, ¿no? Es que el escenario que plantea el doctor Hernández, él deja como estable las condiciones en que se mueve el usuario en el momento que se regule la droga. Me parece que eso es equivocado. La idea es que el Estado pueda ganar una relación con los usuarios problemáticos. O sea, como están hoy las cosas, esos usuarios problemáticos están en manos de unas estructuras criminales que hacen lo que quieran con la droga, con ellos, y eso agrava los problemas de salud pública. Y con la legalización estarían en manos de los ministerios de salud. El Estado ya entra, digamos, en una relación directa con los usuarios y puede inducirlos a un cambio de sustancia, como pasa con la heroína, que lo inducen a la metadona y se hace mucho más manejable el asunto. Sí, pero digo yo, poniéndome el pellejo de un drogadicto, que ya soy drogadicto, y de repente esta ley entra en vigor, ¿eso me hace dejar de ser drogadicto? ¿O lo que hace? No. Entonces, las consecuencias a largo plazo de las drogas puedan ser blandas o puedan ser duras, pero las duras, por ejemplo, un heroinómano tiene su tiempo de cadencia.
Evidentemente, incluso en lo físico, en lo dental, eso se ve porque lo vemos. Cuando llegue ese momento, es el punto que voy, nada más, y con eso termino. Cuando llegue ese momento, ¿qué le digo? Al erario público, y le digo al contribuyente que él, que no es drogadicto, pague el arreglo de ese señor. Le disminuye los problemas de salud pública a ese ciudadano. De seguridad pública, a lo mejor. De salud, porque, más que de salud. Porque la droga va a ser de mejor calidad. No, yo le doy un argumento. Mientras tanto, le crean a uno impuestos de guerra para combatir a las mafias y a las guerrillas, y uno dice que sí. Y puede inducirlo a un cambio hacia la metadona. O sea, que sí hay... O sea, que estamos en el IF, que dirían los norteamericanos. Naturalmente que estamos en el IF, justamente ya... porque llevamos 50 años de guerra frontal contra la droga sin haber intentado ninguna otra solución, salvo la solución que efectivamente hemos visto como fracasada en todas partes, en los países consumidores, en los países productores y en el... No, hay países en los que la droga, el consumo de droga ha retrocedido, eso es evidente. Y lo dice la ONU, no sé, que tampoco es a mí la ONU el organismo del que yo me sienta, no es el caso, pero digo, por mentar alguno, ¿no? Volvemos al problema de la medición, saber cifras en un negocio que es absolutamente ilegal desde principio a fin. Se puede cuantificar, claro. ¿No? Yo digo que no se puede cuantificar. Pero con la evidencia disponible, el resultado es que es un fracaso. Claro, sí. Ahora yo, frente al argumento de si los contribuyentes le dicen le va a costar tanto el drogadicto, le planteo lo que nos ha pasado a nosotros en Colombia. Nosotros por cuenta de este problema nos han impuesto impuestos de guerra. Pero no me lo cuentes, María Vida, que yo vivo igual que tú aquí. Bueno, yo sé, pero lo que digo es que la guerra contra el narcotráfico se ha librado aquí y aquí ha pero ya no es como antes, ya no es como antes, o sea que sí ha habido cierto avance. ¿Cuál? Vamos a ver, o sea, tú cuando llegué a Colombia no era igual que la Colombia de ahora, ¿no? Cuando cae un capo de la droga, la única pregunta que viene es ¿cuál será su sucesor? Sí, pero ya no hay esos grandes capos que teníamos anteriormente. Hay una multiplicidad de pequeños capos. Puede haber avances en términos de seguridad, de acuerdo, la tasa de homicidio ha disminuido, las amenazas que, digamos, no hay hoy una amenaza semejante a Pablo Escobar, no hay ningún avance significativo en términos de reducción de la oferta de cocaína. Sí, porque se ha corrido, como ha fracasado como hacia otras partes. Pero además otra cosa, se han aumentado los problemas de desplazamiento en las por eso digo que tiene que ser una política... acumulación de tierras, todo eso ha sido eso es incuestionable, pero como se ha corrido a otros países o a otras zonas que antes pues no lo tienen... Por eso digo que tiene que ser una política globalizada. No puede ser que uno solo pues haga un saludo a la bandera porque no sirve para nada. O desfilamos todos juntos, y en eso no nos vamos a poner de acuerdo, porque seamos claros, señores, pero nos veremos aquí después de 15 años y veremos que no todos los países están de acuerdo. Entonces esa es otra resignación. Entonces mientras nosotros no hagan, nosotros nos quedamos con... No, yo no estoy resignado. Es que yo creo posible, es que yo, primero ni por carácter soy resignado. O sea, pero le devolví el argumento. Yo digo que da resultado la mezcla de la prevención pedagógica y la represión. Pero a ver, lo que yo digo es que, digamos, yo estoy de acuerdo que a nivel teórico uno diría la superación de la prohibición tiene que ser global. Pero ese es un argumento que se usa para que ningún país avance. Como se dice, y eso no lo podemos modificar, no pueden avanzar nada. Entonces, a mí sí me parece muy interesante, a pesar de que sea un paísito como Uruguay. Le agrego que Chile tiene un proyecto que está estudiando y Argentina está estudiando en el mismo sentido. Hay muchas ventajas de eso, porque gracias a eso se investigó sobre heroína, se descubrió la metadona, porque hay países que rompen la regla y que rompen el paradigma. O que van estirando. No se deja porque no tiene resultados prácticos, evidentemente. El tema del suministro de metadona por estamentos públicos, el autobús típico que todos es mucho más derrotista y más resignado a aceptar que hasta que los Estados Unidos no cambien, no cambiamos. Española, pero ya ese es otro lío. Bueno, pero eso es otra cosa. Que por cierto, miramos mucho a Estados Unidos también como si fuera el único consumidor de droga que hay. También es productor de algunas drogas como la marihuana importante. Como el que impone la prohibición, no como si fuera el principal consumidor de droga, que lo es por otra parte. ¿Cree usted que si Europa optara por otra política distinta a la de Estados Unidos no podría hacerla de manera autónoma? Que depende enormemente de Estados Unidos. Creo que vale la pena. Digo, porque ha habido otras políticas en las que los europeos han dicho, aquí estamos nosotros y ustedes pueden decir misa. Y perdónenme la expresión. ¿Por qué no lo hacen? Aunque ahora con lo de Assange no vale eso ya, ¿no? En el caso de Europa. Yo creo que hay que complementarlo de que no toda el agua sucia se le puede echar a Estados Unidos. Holanda.
porque al lado de Estados Unidos está Rusia, está China, está Corea del Norte, está Cuba. Arabia Es decir, Saudita. los países que carecen de democracia son los que acompañan a Estados Unidos en su política de guerra. Son los más contra drogas. provisionistas en todo. Irán también. Sí, claro, exacto, que es con pena de muerte. Claro, si el ejemplo palmario Por de eso, entonces esto la que estamos pregunta diciendo es, es no es un Afganistán. paso, no hay En que Afganistán. empezar a romper el paradigma Exacto. para que Entonces, precisamente lo que con yo- la contundencia de que el consumo sigue, la demanda sigue, la oferta sigue, tiene que buscarse otra Y el salida. paradigma no se rompe cambiando las convenciones, sino empezar por cosas muy concretas. Y creo que es donde Pero va si hay el demanda desarrollo. de armas en Estados Unidos, ¿qué hacemos? No las prohibimos, como debe de ser, creo yo. Es que está Sino lo que prohibido hacemos usar es armas que, ilegales. hacemos pedagogía para que sepan utilizar las armas como corresponde. Y en los Estados ¿Y Unidos por qué en ese no hay caso no? pedagogía Y en el también, de la droga y se sí. producen todas matanzas Porque porque llevamos ya eso 100 digo, años, por eso digo. vamos 100 años haciendo pedagogía y no ha no ha funcionado. funcionado. Entonces Eso sí, legalicemos las perfecto. armas, porque no hay otra cosa que hacer. Pero Como no hay no hay armas, nada pero no que están legales. legalicemos, que no haya un comercio de tapadillo de armas, porque al fin y al cabo, bueno, como va a seguir habiendo muertos, pues entonces que el Estado controle un Es poquito. que el problema no es que sea esta una solución, la bala de plata, sino cómo reducimos los La problemas, panacea, los no hay, daños. exacto. Y estamos lo que hablando ocasiona la de la prohibición. droga y no de las armas. Podríamos hablar también Sí, de la podríamos hacer un programa tuberculosis, sobre las podríamos armas. hacer otro programa sobre la Sí, tuberculosis. pero que es un comercio que trae finalmente Claro. muerte y que es muy preocupante en Estados Unidos a la par que el de las drogas. Pero el de las armas pone en riesgo claramente derechos de terceros, porque es raro que uno vaya a prohibir el comercio de armas porque haya muchos suicidios, sino la regulación del comercio de armas es porque el uso de armas genera riesgos para terceros. Y el uso Espera, de drogas acabo. genera riesgo para terceros a través de los delitos relacionados con las drogas. Que No, están no, ligados que no a- las niega ningún Estado. Que están ligados a la prohibición. Entonces, Eso es como tú me dijeras que en Holanda se han acabado los delitos porque hubiera No, en no, absoluto. es que no todos los en delitos absoluto. tienen O sea, origen hay- en las drogas. No todos no, pero una proporción muy grande, quizás el que más. El que más. Volvemos a las cifras incalculables o O sea, difíciles. cuando uno mira... No, pero la- eso la lo dicen los violencia- ministerios del Interior y la Policía de esos datos No. anualmente. Yo los A ver, veo de vez en cuando cuando a ver, veo el doctor Cuando televisor. uno, es que Doctor cuando uno Vargas. mira la violencia asociada a las drogas, digamos, uno tiene que hacer distinciones. Hay un célebre artículo del profesor Goldstein que distingue 3 tipos de violencias. La violencia asociada a la calidad de la sustancia. Por ejemplo, Sí. si uno consume alcohol, entonces puede ser, digamos, un poco más violento. La violencia asociada a lo que el doctor Hernández llama la conducta compulsiva por obtener la droga cuando estoy en abstinencia. Y luego lo que él llama la violencia sistémica, la violencia por la existencia de un mercado ilícito. Y todos los estudios han mostrado que el gran componente de la violencia asociada a las drogas es la violencia sistémica o la violencia compulsiva por obtener la droga. Si lo que disminuye la prohibición son la 2 y 3. La 1 se mantiene, pero es regulable. Es mucho más regulable. Se en reduce el a ámbito- sus justas proporciones, justas proporciones. por decirlo en términos turbayistas. Y en el tema de Uruguay, a mí que es lo que me parece interesante del caso uruguayo, que es forzar las convenciones a su extremo. Lo que Eso va a hacer iba a preguntar, ¿está dentro de las convenciones? está en el límite de las convenciones. ¿Por qué? Porque lo que dice la Convención Única del 61 y con su complemento en el 88 es que esas sustancias no se pueden producir ni distribuir ni comercializar, sino para usos médicos y científicos. ¿Qué hablamos? El consumo está un poquito dentro de la discreción de los estados. Entonces, Uruguay puede sostener que eso está en el límite de las convenciones con 3 tipos de argumentos. Perdón, Primero, un segundo, ¿se podría comparar el caso de Uruguay con todos los estados de los Estados Unidos que para fines médicos Claro. han legalizado la marihuana? entonces, el primer tema es que Uruguay sostuviera que eso es para fines médicos, entendiendo médicos subterfugio legal para permitir- Espera, acabo el argumento. Entonces, en el sentido de que la salud pública impone esas políticas. Y a su favor tendrían, por ejemplo, el informe del relator del derecho a la salud de 2010, que dice que todas las políticas de prohibición dura que no permiten un acceso del usuario a la sustancia psicoactiva, lo que hace es agravar los problemas de salud pública. Entonces puede decir, mire, yo me estoy moviendo dentro de la lógica de salud pública que prevé la propia Convención Única. Es, digamos, un argumento, pero está en el límite. El segundo es que todavía esa es una regulación del consumo. O sea, que lo que está haciendo Claro. Uruguay es simplemente dando la oferta para regular el consumo, un poco como los clubes de cannabis en España, que se supone que son legales. Bueno, no son legales. Pero ahí están cuando tranquilamente en hay- España. Pero no hay ningún problema para No, que sigan... no hay ningún problema. Ninguno. Que es un poco, y es una de las
porque la oferta uruguaya no está totalmente afinada, pero uno podría decir, podrían hacer clubes de autoconsumo, es decir, que las personas produzcan la propia marihuana que van a consumir, y entonces ahí estaría en el ámbito de una regulación del consumo. Ellos tienen cálculos de que necesitarían 80 toneladas al año para un consumo de 1,5 gramos diario por consumidor. ¿Ves cómo ¿no? si hay cálculos? No, digamos, ¿Ves cómo si hay cálculos? Claro, digamos, pero... No, hay cálculos. Sí, hay cálculos, digamos, digo, o sea, que probablemente hay cifras, hay más, cálculos, pero sí. ellos calculan eso de tal manera que ellos podrían, primero, el adicto tiene que inscribirse en un registro estatal. El usuario. El usuario, que es, bueno, perfecto, el que necesita su gramo diario de lo que sea, y de la marihuana en este caso, y el Estado controla la calidad, tiene fondos de rehabilitación para que el inscrito, si en un momento dado quiere rehabilitarse, le ayuden a rehabilitarse. Había que preguntar a la opinión pública, por ejemplo, que Uruguay tome esa decisión desde los altos, desde el Ejecutivo, porque cuando preguntan a California dicen no. Después de 100 años de que se les haya dicho a la opinión pública que las drogas son malas, que las drogas son causantes de todos los delitos, que las drogas hacen daño a la persona y a terceros, es muy difícil convocar a la opinión pública para que opine al respecto, que es lo mismo que hace el procurador Ordóñez, que habla de un referéndum para preguntarles a los colombianos si desean la legalización o no. En su nivel, o sea, pregunta al ciudadano, a la opinión pública, qué es lo que opina con respecto. Lo hacen los suizos hasta para preguntarte si has de llevar una corbata o no. En cada cantón de Suiza lo hace y es una democracia fenomenal. ¿Por qué no preguntamos? ¿Por qué en este caso no y en otros casos sí? Porque había una distorsión de los argumentos en relación con el tema de las drogas. Pero es que eso mismo podría decirlo cualquiera en el momento de convocatoria de un referéndum sobre cualquier tema. No está preparada la sociedad. Eso es como cuando el voto femenino, ¿no? Decían las izquierdas, no, es que no está preparada la mujer porque vota a la derecha. Y entonces pues no permitamos el voto de la izquierda. Y ahí estuvo el voto de las mujeres durante un tiempo. ¿Por qué no preguntamos en este caso? ¿Por qué no lo preguntamos? No, es el sentimiento de persecución que veo que tiene. Pero me atribuís todos los sentimientos posibles en esta... Cuando se trata al contrario del perseguidor, es decir, el que prohíbe se considera amenazado, el que prohíbe se considera perseguido, por el contrario, es decir, estamos... ¿Quién se puede sentir perseguido por preguntar a un referéndum? ¿Qué te dice en contra de preguntar a la gente? Es así, como hacen los californianos. Digo que hay un ejemplo. A California le preguntan a Antonio... Hernández, el problema es que preguntar ahora, cuando no hay suficiente información... Y mientras tanto la legalizamos, sin preguntar a la gente. No, mientras tanto también la prohibimos sin preguntar a la gente. Está regulando. Cuando se prohibió, se le preguntó a la gente, se convocó un referéndum para preguntar. Pero tampoco se preguntó si había que matar o si había alguna que están codificadas en el derecho. O sea, hay cosas que se supone por la opinión pública y por el sentido común, que es el derecho, la aplicación del sentido común es el derecho, pues finalmente que no son buenas. El consumo de drogas, que ha sido constante a todo lo largo de la historia de la humanidad, nunca ha sido prohibido, ha sido siempre controlado. Porque no ha llegado a los niveles de ahora. Ha sido siempre controlado. Claro, porque el consumo de alcohol, por favor, ha llegado a los niveles de ahora. Pero no estamos hablando de alcohol, por utilizar vuestras expresiones. Únicamente, estamos hablando de drogas. Y únicamente donde ha sido prohibido el alcohol se ha convertido en un problema de orden público, como ocurrió en los Estados Unidos durante 20 años. Por eso es que nosotros no defendemos la legalización de la droga, sino su relegalización, porque fue legal durante mucho tiempo. O sea, digamos, cuando uno... estaba sin regular, no legalizada, sin regular. Lo que no está regulado... Yo no soy abogado, pero vamos... Está regulado el consumo de... No es lo mismo, no es lo mismo. En general la gente entiende por legalización como que la puede comprar en el supermercado la droga. No se trata de eso. Y eso no se trata, es de controlar y regular el mercado. Precisamente para tener los hilos. No está prohibido. Yo sí creo que se trata de eso. Yo sé que eso asusta a la gente, pero claro que sí. Yo creo que se debe legalizar las drogas que hoy son ilegales, todas ellas, y desde el principio hasta el fin, es decir, desde la producción hasta el consumo. Y simplemente regularlas, como se regulan otras drogas igualmente dañinas o más dañinas, como, insisto, el tabaco, el alcohol, las anfetaminas, que producen muchísimos menos daños porque son legales, son permitidas y en consecuencia pueden ser controladas. ¿Y qué les parece este argumento de que me da la sensación de que muere más gente? Muere más gente, como consecuencia final de todo daño. Muere más gente en el proceso de producción y en el de comercio que por el consumo de las drogas, seguramente.
De acuerdo. Porque hay otros factores cruzando el problema, ¿no? El conflicto armado, pues obvio, que va a morir más gente, ¿no? Bueno, cada uno lo suyo, que suelen decir, es cierto, yo veo que es así. Quedan muchos elementos para el debate, se nos acaba el programa, pero creo que ha sido muy ilustrativo, muy enriquecedor, con posiciones encontradas, es más dinámico el debate, y los televidentes quedan invitados para el próximo programa, donde traemos otro tema de actualidad de interés público. Lo que sigue no contiene imágenes ni sonidos de sexo ni de violencia ni cosas por el estilo. Es apto para todos. ¡Tal cual! ¡Comadre! ¡Tal cual! ¡Claro! ¿Estamos listos? ¡Claro! Bueno, aquí contamos lo que nos están contando. Que pueda servir para estar atentos Y no comer cuento. ¿Hoy qué tenemos para contar? Lo que le pasó a una amiga que contrató el servicio de telefonía móvil y le salieron con un cuento. Cuente, comadre. En el contrato le incluyeron una cláusula de permanencia mínima por 2 años. Y eso no lo pueden hacer. ¿Por qué? Miren. En los contratos para servicios de comunicaciones no están permitidas cláusulas de permanencia mínima superiores a 1 año. Solo si subsidian o financian equipos de conexión a Internet pueden acordar máximo 3 años. Y es bueno saber que cuando ofrezcan servicios con cláusula de permanencia mínima, también deben ofrecer una alternativa sin esta condición. Entonces ella puede reclamarles y que hagan el contrato como debe ser. Sí, tal cual, de acuerdo con el régimen de protección de los usuarios de servicios de comunicaciones. ¿Y si se hacen los locos? En ese caso, puede quejarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que haga valer sus derechos y les aplique su sanción. Pero ojalá que sin necesidad de sanciones ni de multas entiendan que los derechos de los usuarios se deben respetar. Bueno, aquí contamos lo que nos están contando. Que pueda servir para estar atentos y no comer cuento. Tal cual. El siguiente programa es para mayores de 18 años. Puede contener escenas de sexo y violencia. Clasificación adulto. Como autoridades y como indígenas, dueños de Colombia, dueños de nuestras tierras. En el pasado nos quitaron y ahora tenemos que hacernos frente para quitarlos a ellos, porque estas tierras son nuestras, porque lo merecemos, porque son nuestras. Nuestros líderes han derramado sangre, nuestros líderes han muerto. Pero ahora nosotros es el tiempo de que luchemos por ellos también. Yo creo que desde más allá están proclamando, aquí los indígenas que están demostrando el valor, la fuerza que necesitan, la fuerza que tenemos que demostrar. Son más de 10.000 personas entre indígenas y campesinos las que llegaron de diferentes rincones del Cauca al resguardo de la María en el municipio de Piendamó. Exigen que les dejen ver el texto final del Tratado de Libre Comercio y que les entreguen las tierras prometidas por gobiernos anteriores para sus resguardos. En Caldas son 3.000 los indígenas que marchan entre Subia y Río Sucio contra el TLC y algunas políticas gubernamentales. Y en Cali, Medellín y en Bogotá, miembros de diferentes etnias llegaron hasta las puertas del Ministerio de Agricultura, donde exigieron un TLC que no lesione sus comunidades.
La función de nosotros más que todo es buscando los derechos propios que nos han venido expropiando los grandes ricos en los tiempos pasados, y el gobierno tiene un compromiso con los indígenas y no lo ha cumplido. Y ese es el momento que por eso nos encontramos de nuevamente buscando una forma de cómo represionar al gobierno. Esa es la única forma de nosotros, la solución. Nosotros queremos una solución pacífica con las vías hechas por la necesidad de las comunidades y el cabildo. Ese es el fin que nos trae aquí a volver a concentrarnos aquí con la Guardia y las comunidades. Bienvenidos, y que ojalá a partir de hoy cada uno al regreso de nuestras casas cuando esto termine quedemos contentos de decir participé y le aporté a la causa, que nos va a tocar un trajín duro, lo entendemos, pero a eso vinimos, a trabajar y afrontar las consecuencias de la represión. Estamos preparados anímicamente y físicamente, a eso hemos venido y por eso estamos aquí. Nosotros somos indígenas, defendemos nuestro territorio y miramos por nuestra comunidad. Para eso estamos dispuestos y si es posible damos la vida por nuestra comunidad. ¡Viva la Guardia Indígena! ¡Viva! ¿Hasta cuándo? ¡Arriba el agua, él! ¡Arriba el agua! ¡Arriba las toallas! ¿Qué vamos a defender? ¡Nuestros derechos! ¿Qué más? ¡La tierra! ¡Arriba los bastones! Que este gobierno lo único que pretende es como a exterminarnos, entonces nosotros yo creo que vamos a dar hasta lo último por no dejar que él logre el objetivo que él tiene contra nosotros.